Tenía 19 años cuando se entregó por completo a un hombre que le doblaba la edad y que tomaba cada decisión por ella. A los 23, ese mismo hombre agonizaba desangrándose por dentro en una clínica, mientras ella seguía grabando frente a las cámaras porque el show no podía parar. A los 33, agentes del FBI estaban sentados en una sala analizando si la familia más famosa del espectáculo latino había decidido deliberadamente que una de sus propias hermanas valía menos que la otra. Hoy tiene 54 años y hay una mirada que no puede sostener, la de Camila, la hija de la hermana que se fue de este mundo cargando una herida que nunca cicatrizó. Su nombre verdadero es Ariadna Thalía Sodi Miranda, aunque el planeta entero la conoce simplemente como Thalía, la mujer que conquistó 180 países con una sonrisa y una voz que parecía venir de otro lugar. Pero lo que esa sonrisa escondía, lo que esa voz nunca cantó, lo que su propia sangre le reclamó antes de morir, es una historia que lleva más de 2 décadas enterrada bajo capas de silencio, dinero y poder. Hoy, esa historia sale a la luz. Durante los próximos minutos, vas a conocer 4 verdades que nadie en la industria del entretenimiento ha querido juntar en el mismo lugar. La primera, las 5 palabras que Ernestina Sodi escribió en un libro antes de morir y que describen lo que su hermana Laura le hizo durante las noches más largas de su vida. Palabras que Thalía no ha podido borrar porque están impresas en miles de copias repartidas por todo México. La segunda, cómo el hombre más poderoso de la industria musical utilizó toda su maquinaria legal para impedir que una víctima de secuestro contara su propia historia en un escenario, no con mentiras, sino con la verdad, que resultó ser el arma más peligrosa de todas. La tercera, lo que ocurrió en las reuniones de negociación, donde se decidió el destino de 2 mujeres atadas en un sótano, y cómo las decisiones que ahí se tomaron revelaron algo sobre esta familia que ningún comunicado de prensa podría limpiar jamás. Y la cuarta, lo que pasó en enero de 2025, cuando una tía y una sobrina se enfrentaron públicamente por algo que ninguna cantidad de dinero debería convertir en motivo de disputa. Los restos de una mujer que ambas dejaron sola de maneras distintas. Voy a avisarte cuando lleguemos a cada una. Pero si cierras este video antes del final, te vas a perder la parte que más personas cercanas a esta familia han intentado mantener fuera del alcance público. Antes de hablar del sótano, de los abogados, del FBI y de las cenizas, necesitas entender de dónde venía esta mujer. Porque la tragedia de Thalía no nació en septiembre de 2002. Nació mucho antes, en un departamento pequeño de la Ciudad de México, en una familia que el mundo oficial nunca reconoció. 26 de agosto de 1971. La capital mexicana vivía bajo una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el mismo que 3 años antes había ordenado disparar contra estudiantes en la plaza de Tlatelolco, todavía dejaba su sombra sobre cada calle. Las familias cerraban puertas y ventanas antes de que oscureciera. En ese clima nace la última hija de Yolanda Miranda, una mujer de Veracruz que había llegado a la capital, soñando con exponer sus pinturas en galerías, con vivir del arte, con construirse un nombre propio. En cambio, terminó vendiendo retratos rápidos a turistas en plazas públicas, rogando que alguien se detuviera a comprar un cuadro por 50 pesos. El padre de esa niña recién nacida era Ernesto Sodi Pallares, científico, patólogo, hombre de apellido respetado en los círculos acomodados de la ciudad. También era el hombre que tenía otra familia al otro lado de la capital. Otra mujer, otros hijos, otra casa, otra vida paralela que era la oficial, la legítima, la que se presentaba en sociedad. Yolanda lo sabía desde el principio. Todo el mundo lo sabía. Pero en el México de los años 70, una mujer que amaba a un hombre con familia tenía exactamente 2 caminos: aceptar lo que le daban o quedarse completamente sola. Yolanda eligió quedarse, aunque eso significara ser siempre la segunda, la que esperaba, la que contaba los días entre una visita y la siguiente. Ernesto aparecía, desaparecía, dejaba algo de dinero sobre la mesa, volvía con promesas que a veces cumplía y a veces no. Para cuando nació Thalía ya había 4 hermanas mayores en ese departamento: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina. 5 niñas. Un padre que entraba y salía como si aquello fuera un hotel. Una madre que estiraba cada peso hasta que se partía. 5 bocas que alimentar. 5 cuerpos que vestir. 5 futuros que construir con las manos y sin red de seguridad. Thalía tenía 4 años cuando comenzó a entender
que su familia era diferente a las demás. Lo veía en el parque los domingos, en los cumpleaños, en las posadas de diciembre. Otros padres cargaban a sus hijas en los hombros, llegaban a las obras del colegio, estaban ahí de manera simple y constante. Su padre no estaba. Su padre estaba en la otra casa, con los hijos que llevaban su apellido completo, con la familia que el mundo reconocía. Yolanda nunca se quejó en voz alta, nunca lloró frente a sus hijas, nunca dijo nada malo sobre Ernesto. Pero Thalía aprendió a leer el cuerpo de su madre, la mandíbula apretada cuando él cancelaba una visita, los ojos fijos en la puerta cuando prometía regresar, y las horas pasaban sin que llegara, los dedos contando monedas antes de salir al mercado. De esas imágenes silenciosas, Thalía absorbió una verdad que se le grabó en algún lugar donde las palabras no llegan. Los hombres se van, las mujeres se quedan, y las que se quedan tienen que cargar con todo. Thalía tenía 6 años cuando Ernesto Sodi Pallares murió por complicaciones de diabetes. No murió en los brazos de Yolanda, murió en la otra casa, rodeado de la familia que sí era oficial. Yolanda se enteró por teléfono, no la invitaron al velorio, no podía llevar a sus hijas a despedirse del hombre que las había hecho, porque oficialmente ellas no existían. Eran el secreto, el error, la parte de la historia que no se menciona en los funerales de familia de Abolengo. Piensa en lo que significa eso. El hombre con quien tuviste 5 hijas muere, y no tienes ni siquiera el derecho de llorar su cuerpo en público. No puedes llevar a tus niñas a decirle adiós, porque para el mundo que importaba, tú no eras nadie. Después de la muerte de Ernesto, el dinero desapareció completamente. La casa que habitaban era rentada, y él pagaba esa renta. Ahora nadie la pagaba. Se mudaron a un lugar más pequeño, luego a uno más chico todavía, luego a uno donde las 5 niñas compartían una sola habitación. Yolanda pintaba más, vendía más, trabajaba más, pero nunca era suficiente. Hubo noches en que la cena fueron frijoles solos, sin tortillas, porque no había alcanzado para tortillas. Hubo mañanas en que Thalía llegó al colegio con el mismo uniforme del día anterior y del anterior, porque solo tenía uno. Hubo tardes en que llegó a casa y no había nadie porque Yolanda estaba en alguna plaza intentando convencer a Cantor, algún turista, de que pagara por un retrato rápido. A los 7 años, Thalía ya sabía calentar los frijoles sola. Ya sabía lavar su propio uniforme. Ya sabía dormirse sin que nadie le apagara la luz. Pero algo extraordinario estaba creciendo dentro de esa niña, al mismo tiempo que crecía la necesidad. Cantaba. Cantaba mientras se duchaba, mientras barría, mientras esperaba que su madre volviera. Y su voz no era la voz de una niña de 7 años. Era grande, redonda, clara, una voz que no cabía en ese cuerpo pequeño y que llenaba los espacios vacíos de ese departamento con algo que se parecía mucho a la esperanza. Yolanda lo notó una tarde cuando llegó a casa sin anunciarse. Escuchó la voz antes de abrir la puerta. Se quedó parada en el umbral sin entrar, solo escuchando, y se le llenaron los ojos de algo que era a la vez alegría y dolor. Alegría porque esa voz era real y era poderosa. Dolor porque entendió lo que significaba, que la salvación de todas podría estar en los pulmones de su hija más pequeña. Se acercó a Thalía y le dijo algo que la niña nunca olvidó. «Mija, lo único que tienes es tu voz». Esas palabras cayeron en el interior de Thalía como una semilla cae en tierra seca después de lluvia. Lo único que tienes es tu voz, no un padre que te respalde, no un apellido que abra puertas, no dinero ahorrado ni contactos en lugares importantes, solo esa voz. Y si esa voz era suficientemente fuerte, si la trabajaba suficientemente duro, si no la desperdiciaba ni un solo día, quizás podría sacarlas a todas de ese departamento donde las tortillas no siempre alcanzaban. A los 9 años, Thalía entró al grupo infantil Din Din. A los 10 ya aparecía en televisión. A los 11 ganaba más dinero que su madre. Cada peso iba directamente a las manos de Yolanda, que administraba todo, decidía todo, controlaba todo. Thalía no preguntaba, no reclamaba, no pedía explicaciones, porque desde los 6 años había aprendido que las mujeres de su familia cargaban sin quejarse. Lo único que tienes es tu voz. Úsala. Entrégala aunque duela, aunque estés agotada, aunque quieras ser una niña normal que juega en la calle en lugar de memorizar canciones para una grabación. 5 personas dependen de ti. A los 17, Thalía tomó la decisión que cambiaría todo. Dejó Din Din, dejó la televisión infantil, dejó la seguridad de lo conocido. Yolanda se opuso.
Sus hermanas pensaron que estaba cometiendo un error enorme. Ya tienes trabajo, ya tienes ingresos, ¿para qué arriesgarlo todo? Pero Thalía veía algo que ellas no podían ver desde adentro. Los niños de los grupos infantiles crecen y desaparecen. La televisión para niños tiene fecha de vencimiento. Si no saltaba en ese momento, el formato la iba a consumir hasta que dejara de ser rentable, y entonces la industria la tiraría como tira todo lo que ya no vende. Así que saltó. Se unió a Timbiriche, el grupo juvenil más importante de México en ese momento, la banda que llenaba estadios y convertía a adolescentes en estrellas. Pero Timbiriche no era el lugar amable que parecía desde afuera. Era una arena. 6 adolescentes compitiendo por el mismo micrófono, por el mismo plano en cámara, por el mismo tiempo como solista. 6 egos chocando en camerinos demasiado pequeños. 6 familias empujando desde afuera para que su hijo o su hija brillara más que los demás. Thalía era la nueva, la que llegó de último, la que tenía que ganarse cada centímetro de espacio. Y en ese ambiente conoció a alguien que nadie le había advertido que iba a cruzarse en su camino. Thalía tiene 19 años, backstage de un concierto de Timbiriche. Hay ruido por todos lados, técnicos moviendo cables, managers hablando por teléfono, el zumbido constante de una producción en movimiento. Y entre todo ese caos aparece Alfredo Díaz Ordaz, 40 años, productor de televisión, hijo de Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente que ordenó Tlatelolco, el apellido más cargado de historia reciente en México. Alfredo carga ese apellido y también carga una reputación que todo el mundo en la industria conoce, pero que nadie dice en voz alta frente a él. Colecciona actrices jóvenes, las descubre, las moldea, las convierte en sus proyectos personales y cuando se cansa las deja rotas. Lucero, Adela Noriega, Rebeca Jones, todas pasaron por ese ciclo. Thalía no sabe nada de eso. Thalía solo ve a un hombre poderoso que la mira de una manera en que nadie la había mirado antes. Como si fuera especial de verdad, no por su voz, no por lo que puede producir, sino por algo que él ve en ella que los demás no han notado. Le dice algo simple: tienes algo que las demás no tienen. 6 palabras. Pero para una joven que creció siendo la hija ilegítima, la que no tenía apellido, la que no tenía padre, la que valía solo por lo que su voz podía generar para otros, esas 6 palabras son dinamita. ¿Cómo no caer? Comienzan a verse. Thalía tiene 19, Alfredo tiene 40. 21 años de diferencia. La misma diferencia de edad que habría tenido su padre si no hubiera muerto cuando ella tenía 6 años. Quizás ahí está la raíz de todo. Quizás Thalía no está buscando un novio. Quizás está buscando al hombre que se fue, al que nunca la vio cantar, al que murió en otra casa con otra familia sin haberse despedido de ella. Alfredo la ve cantar todos los días y le dice lo mismo que Yolanda le dijo a los 7 años, aunque con otras palabras y con otros propósitos. Lo único que tienes es tu voz, y yo voy a hacer que todo México la escuche. La saca de Timbiriche en 1990. Le consigue su primer protagónico en telenovela, Luz y Sombra. No es una producción enorme, el horario es malo, el presupuesto es ajustado, pero es una puerta. Thalía entra por esa puerta a las 5 de la mañana y sale a las 11 de la noche, 6 días a la semana, durante meses. No descansa, no se queja, no admite el cansancio, aunque el cansancio sea real y sea enorme, porque aprendió desde los 11 años que parar no es una opción cuando otros dependen de ti. Pero Alfredo no es solo el productor que le abrió la puerta, es el hombre que decide qué ropa usa Thalía, qué come, con quién habla, a qué eventos va y a cuáles no. La moldea, la esculpe, la rediseña a su medida. Thalía lo permite porque cree que eso es lo que hace el amor: estar presente, cuidar, proteger, tomar las riendas. Nunca tuvo a nadie que hiciera eso por ella. Ahora lo tiene y no puede distinguir entre protección y control, porque nadie le enseñó la diferencia. 4 años vive Thalía dentro de esa estructura. De 1989 a 1993, Alfredo es su productor, su representante, su novio, su figura paterna, su dueño de facto. Y en medio de esos 4 años llega María Mercedes. La telenovela no es un éxito, es un fenómeno de otra categoría. México se detiene a las 9 de la noche para ver a Thalía convertida en María Mercedes, la vendedora de billetes de lotería que se enamora del hombre rico. La Cenicienta en versión mexicana, la historia que un país entero quiere creer porque necesita creer que el talento y el trabajo pueden vencer al origen. Y Thalía no está interpretando un personaje, Thalía es ese personaje.
la niña sin padre, la que creció en el cuarto más pequeño, la que aprendió a sobrevivir antes de aprender a leer. Cuando llora en pantalla, esas lágrimas no son actuación, son memoria. El rating sube a niveles que la televisión mexicana no había visto. 30 puntos, 35, 40 en horario estelar. Thalía se convierte en la actriz más vista del país en 1992 y Alfredo Díaz Ordaz se adjudica el crédito completo. Yo la descubrí, yo la formé, yo la hice lo que es. Y en términos contractuales tiene razón. Pero lo que Alfredo no menciona nunca es lo que eso le costó a Thalía. Las madrugadas sin dormir, los ataques de ansiedad en el camerino, las veces que lloraba de agotamiento real y sin embargo se secaba los ojos, se retocaba el maquillaje y volvía frente a la cámara porque la producción no podía parar. Lo único que tienes es tu voz, aunque te estés quebrando por dentro, aunque el precio sea demasiado alto. Sigue. 1993, Marimar. Otra telenovela. Otro fenómeno que esta vez cruza fronteras de maneras que nadie había previsto. No solo México, no solo Latinoamérica, España, Filipinas, países donde el español no es el idioma cotidiano, pero donde la gente busca la señal doblada porque Thalía tiene algo que hipnotiza más allá del idioma. 180 países transmiten Marimar. El nombre Thalía se convierte en moneda internacional. 1994. María la del barrio. La trilogía de las Marías se cierra. Thalía ya no es una actriz, es una marca global. Su cara vende champús, ropa, muñecas, revistas. Tiene 23 años y es la mujer más reconocida del mundo hispanohablante. Pero mientras todo eso ocurre, mientras los números suben y los contratos se multiplican, Alfredo Díaz Ordaz se está muriendo. Hepatitis C. El hígado fallando silenciosamente. El cuerpo apagándose de adentro hacia afuera. Thalía está a su lado en los hospitales, en las clínicas, sosteniéndole la mano mientras él pierde sangre internamente y los médicos intentan frenar lo que ya no tiene freno. Diciembre de 1993. Alfredo muere. Thalía tiene 22 años y acaba de perder al hombre que la hizo estrella, al que la controló durante 4 años, al sustituto del padre que nunca tuvo. Queda sola otra vez, como a los 6 años, cuando el otro hombre de su vida murió en otra casa sin despedirse. Pero esta vez Thalía no es una niña asustada en un departamento pequeño. Es una superestrella con contratos por firmar y un futuro que nadie puede detener. Y algo en ella se rompe, sí, pero algo también se suelta. Por primera vez en su vida adulta no hay nadie diciéndole qué hacer. Esa libertad dura poco. Tommy Mottola entra en escena, presidente de Sony Music, el hombre que construyó la carrera de Mariah Carey desde cero. El ejecutivo con más poder real en la industria musical del planeta en ese momento. Tommy ve en Thalía exactamente lo que Alfredo vio, potencial enorme, pero con una diferencia fundamental. Alfredo la moldeaba para satisfacción personal. Tommy la moldea para el mercado. Para Tommy, Thalía es una inversión estratégica en el segmento latino de alcance global. Y hay una diferencia enorme entre alguien que te controla porque te posee y alguien que te dirige porque quiere maximizar tu rentabilidad. Aunque desde adentro las dos cosas se sientan sospechosamente parecidas. 1999. Primer disco en inglés. 2000. Boda en la Catedral de San Patricio en Nueva York. La ceremonia del año. La niña del departamento pequeño de la Ciudad de México, casándose con el hombre más poderoso de la música en la iglesia más famosa de Manhattan. Thalía tiene 29 años y ha llegado al punto más alto que alguien con su historia podría imaginar. Tiene dinero, tiene poder, tiene el apellido que abre todas las puertas que antes estaban cerradas. Ya no es Thalía Sodi, la hija ilegítima del científico que murió en otra casa. Es Thalía Mottola, y eso cambia todo. O eso cree. Porque mientras su carrera alcanzaba esa cima, mientras acumulaba todo lo que había soñado desde niña, algo se estaba acumulando también en las sombras. Algo que iba a explotar de la manera más brutal y más pública posible. 22 de septiembre de 2002. Porque las tragedias más devastadoras no avisan. Simplemente llegan. Atención. Aquí llega la primera de las 4 revelaciones que te prometí. 22 de septiembre de 2002, 8:30 de la noche. Teatro San Rafael, Ciudad de México. Laura Zapata y Ernestina Sodi terminan un ensayo y caminan hacia el estacionamiento. Laura tiene 46 años, es actriz de telenovelas reconocida, la hermana mayor de Thalía. Ernestina tiene 42, escritora,
Periodista, la del medio. Ninguna de las dos nota la camioneta oscura estacionada cerca. Ninguna de las dos alcanza a gritar. Las suben a la fuerza, les cubren la cabeza, las tiran al piso del vehículo. La Ciudad de México las traga. Aquí llega lo primero que te prometí. Durante 34 días, Ernestina Sodi estuvo secuestrada. 34 noches atada en un sótano con los ojos vendados, escuchando sonidos que una persona no debería escuchar jamás. Pero lo que ocurrió durante esas noches no es la parte más oscura de esta historia. La parte más oscura ocurrió en las negociaciones. Los captores exigen $5 millones, una cifra imposible para la mayoría de las familias, pero no para esta. Talía Sodi está casada con Tommy Motola, y Tommy Motola puede escribir ese cheque sin que le tiemble la mano. Las negociaciones comienzan. El FBI entra porque Tommy es ciudadano estadounidense y tiene los contactos para que entren. Y aquí es exactamente donde todo se tuerce de una manera que nadie esperaba. 18 días después del secuestro, liberan a Laura Zapata. Pero no a Ernestina. Ernestina se queda. 16 días más en ese sótano. 16 noches adicionales, vendada y atada esperando que alguien decidiera que ella también merecía salir. ¿Por qué? Ernestina cargó esa pregunta durante 22 años, hasta que en 2006 decidió responderla ella misma en un libro que tituló Líbranos del mal. Y lo que escribió en ese libro partió a la familia en pedazos que nunca volvieron a encajar. Escribió que durante las negociaciones, mientras ella seguía cautiva en ese sótano, Laura Zapata le dijo algo a los negociadores. 5 palabras que Ernestina transcribió exactamente como las recordaba. No la liberen, es mi hermana. Detente un momento y piénsalo. Tu hermana mayor. La que se supone que te cuida. La que compartió contigo la infancia en ese departamento pequeño donde las tortillas no siempre alcanzaban. Esa hermana le dice a las personas que te tienen encerrada que no te suelten, que la suelten a ella primero, porque tú eres su hermana y tu familia tiene con qué pagar el resto. Ernestina pasó 16 días adicionales en ese sótano por esas 5 palabras. 16 noches donde podía haber muerto, donde podía haber sido abusada, donde podía haber perdido la cordura, porque su propia hermana calculó que valía más seguir negociando que liberarla junto con ella. Laura Zapata lo negó todo. Dijo que era una fabricación, que el trauma había distorsionado la memoria de Ernestina, que nada de eso había ocurrido. Pero Ernestina sostuvo cada palabra hasta el último día de su vida. Y hay algo más que el libro reveló. El monto final que se pagó por la liberación de Ernestina no fue de $5 millones, fue aproximadamente 140,000. De 5 millones a 140,000. El 2.8% de lo que pedían. Como si la vida de una mujer fuera un artículo en liquidación, algo que se puede regatear hasta que el precio sea conveniente para quien paga. Lo único que tienes es tu voz. Pero cuando estás atada en un sótano con los ojos cubiertos, tu voz no llega a ningún lugar. No puedes negociar, no puedes exigir, no puedes decidir nada. Otros deciden por ti. Tu propia familia decide cuánto vales. Y la respuesta que recibe Ernestina es $140,000, menos de lo que Talía gastaba en un vestido para una alfombra roja. Cuando Ernestina salió después de 34 días, ya no era la misma. Hay experiencias que no se procesan, que no se integran, que simplemente se cargan como un peso que va creciendo con los años. Descubrir que para tu familia tu vida tiene un precio de mercado es una de esas experiencias. Pero lo peor no fue el sótano. Lo peor fue el silencio que vino después. Los meses que siguieron a la liberación de Ernestina estuvieron marcados por una ausencia que ella nunca esperó. Talía no la llamó, no fue a visitarla, no le ofreció ayuda de ningún tipo, ni económica, ni emocional, ni siquiera la presencia básica de alguien que dice, estoy aquí aunque no sepa qué decir. Mientras Ernestina intentaba dormir sin despertar gritando, mientras Laura Zapata iba a terapia 3 veces por semana, Talía seguía con giras, discos, alfombras rojas, como si el secuestro de sus hermanas fuera un evento que había ocurrido en otro universo. Y eso nos lleva a la segunda revelación. Esta es quizás la más reveladora de las 4 porque no habla de lo que Talía no hizo. Habla de lo que Tommy Motola sí hizo activamente. 3 años después del secuestro, Laura Zapata decide que necesita convertir su trauma en algo que pueda sostenerse fuera de su cuerpo. Hace lo que los artistas hacen con el dolor cuando ya no cabe adentro, lo convierte en obra. Escribe una pieza de teatro, la llama Cautivas. La obra cuenta los 34 días con nombres reales, detalles reales,
Conversaciones reales, porque para Laura esto no es entretenimiento, es testimonio. Es la única manera que conoce de procesar lo que vivió. Alquila el teatro, contrata el elenco, comienza los ensayos, anuncia el estreno, y entonces llega un sobre con membrete de bufete de abogados. El mensaje es claro. Si Laura Zapata menciona el nombre de Thalía, si incluye detalles del secuestro que involucren a la familia Sodi Motola, si utiliza cualquier información que pueda afectar la imagen pública de la esposa de Tommy Motola, enfrentará una demanda por daño moral, presentada por uno de los equipos legales más costosos y mejor conectados de la industria del entretenimiento. Tommy Motola no estaba improvisando. Estaba usando toda la infraestructura de su poder para silenciar a una víctima de secuestro. No porque lo que Laura fuera a contar fuera mentira, sino exactamente porque era verdad. Porque la verdad era inconveniente. Porque la verdad no encajaba con la imagen de la pareja perfecta que sus equipos de relaciones públicas habían construido con tanto cuidado. Laura tuvo que reescribir la obra, cambiar nombres, suavizar escenas, omitir partes fundamentales de su propio testimonio. La obra se estrenó. Fue un éxito de taquilla. Pero no era la obra que Laura quería hacer. Era la versión que los abogados de su cuñado habían aprobado. Piénsalo desde el lugar de Laura. Sobreviviste 18 días atada en un sótano. Encontraste la manera de transformar ese horror en arte. Y tu propia hermana, a través del hombre con quien se casó, te manda una amenaza legal para que no cuentes tu historia completa. No una llamada de teléfono. No una conversación de hermanas. Una carta de abogados. Porque tu trauma es un problema de imagen pública para ella. Ernestina procesó todo esto en silencio durante un tiempo. Luego decidió que si Laura no podía contar la historia completa en un escenario, ella la contaría completa en papel. Publicó Líbranos del mal, el libro que Thalía nunca quiso que existiera. En sus páginas estaba todo: los 34 días, las negociaciones, las 5 palabras, el abandono posterior. Y una frase que Ernestina escribió con la precisión de alguien que ha tenido mucho tiempo para encontrar las palabras exactas. Mi hermana eligió su carrera sobre su familia. 8 palabras. 22 años de dolor resumidos en 8 palabras. Lo único que tienes es tu voz. Thalía usó esa voz para llenar estadios, para vender millones de copias, para construir un imperio. Nunca la usó para decir en público: secuestraron a mis hermanas y exijo que se haga justicia. Nunca la usó para defenderse ni para defender a nadie. Eligió el silencio porque el silencio protegía su imagen, y su imagen era el activo más valioso que tenía. El libro de Ernestina se convirtió en uno de los más vendidos de México ese año. Miles de personas leyeron lo que Thalía prefería que no existiera. Y Thalía no dijo nada. No lo desmintió, no lo confirmó, no respondió. Solo silencio. El mismo silencio que aprendió de Yolanda, que aprendió a cargar sin quejarse, que aprendió a usar como escudo cuando el mundo se ponía demasiado complicado para enfrentarlo de frente. Ese silencio tuvo un costo que se pagaría durante décadas. Ernestina y Thalía dejaron de hablarse. 2 hermanas que habían crecido en el mismo cuarto pequeño, que habían cenado los mismos frijoles sin tortillas, que habían compartido el mismo uniforme de un solo ejemplar, se convirtieron en desconocidas que llevaban el mismo apellido y cargaban el mismo trauma de maneras completamente distintas. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo que Ernestina descubrió después, algo que no pudo probar documentalmente, pero que la persiguió hasta el final de sus días. Algo que pasó dentro de las reuniones de negociación durante esos 34 días. Algo que necesitas saber antes de llegar a la 4ª revelación. Aquí llega lo tercero que te prometí. Durante las negociaciones hubo personas que observaron y documentaron todo. Agentes del FBI, negociadores profesionales, gente cuyo trabajo es exactamente ese: estar en la sala, ver lo que ocurre, registrar cada detalle. Y lo que esas personas vieron, según testimonios que llegaron a oídos de Ernestina años después, fue una conversación donde las prioridades quedaron establecidas con una claridad que era casi clínica. Cuando hay 2 víctimas y los recursos o la logística no permiten liberarlas simultáneamente, alguien tiene que tomar una decisión. La lógica humanitaria dice que se prioriza a quien está en mayor peligro, a quien está más vulnerable, a quien tiene menos posibilidades de aguantar más tiempo. Pero eso no fue lo que ocurrió aquí, según estas fuentes. Tommy Motola, el esposo de Thalía, habría dejado en claro en esas reuniones que Laura Zapata era la prioridad, no porque estuviera en peor condición física, no porque los captores la tuvieran más amenazada,
sino porque Laura Zapata era actriz de televisión, tenía una presencia pública establecida, tenía fans que preguntarían por ella. Si algo le pasaba a Laura, el escándalo internacional sería de una magnitud que nadie podría controlar. Ernestina, en cambio, era escritora, periodista, conocida en ciertos círculos, pero sin la visibilidad masiva de su hermana. Si algo le pasaba a Ernestina, el impacto mediático sería manejable. En otras palabras, se calculó el valor de mercado de cada hermana y se tomaron decisiones en función de ese cálculo. Esto no está en ningún documento oficial. El FBI nunca lo confirmó públicamente. Tommy Motola nunca habló del tema, pero Ernestina lo supo. Alguien que estuvo en esas reuniones se lo contó, y cuando lo supo, algo en ella se fracturó de una manera que ninguna terapia pudo reparar completamente. Porque una cosa es que los criminales que te secuestraron te traten como mercancía. Eso es lo que hacen los criminales. Pero que tu propia familia, las personas que se supone que te aman sin condiciones, que decidan cuánto vales en función de qué tan útil es tu imagen pública, eso es otro tipo de violencia completamente diferente. Estás en ese sótano. Escuchas que liberaron a tu hermana. Sientes alivio porque al menos ella está a salvo. Y luego descubres que la liberaron primero no porque la amaran más, ni porque estuviera en más peligro, sino porque su imagen valía más en el mercado. Que tú te quedaste 16 noches adicionales atada en la oscuridad porque eras la menos rentable de las dos. ¿Cómo vives con eso? ¿Cómo miras a tu familia después? ¿Cómo abrazas a alguien sabiendo que en el momento más crítico de tu vida te pusieron un precio y ese precio fue más bajo que el de ella? Ernestina no pudo. El secuestro le dejó depresión severa, ansiedad crónica, ataques de pánico que la despertaban en mitad de la noche. No podía estar en espacios cerrados sin que el corazón se le desbocara. No podía dormir con la luz apagada. No podía confiar en nadie de manera completa. Y lo que más trabajo le costaba, lo que nunca logró completamente, era perdonar. No a los criminales, que era lo que la gente esperaba que le costara más, sino a su familia. A Laura por las 5 palabras. A Thalía por el silencio, a Tommy por los abogados y por las decisiones de la sala de negociaciones. Lo único que tienes es tu voz. Pero cuando tus gritos no llegaron a ningún lado en ese sótano, cuando tu dolor fue menos importante que la imagen pública de tu hermana, ¿qué sentido tiene esa voz? Meses después de ser liberada, Ernestina esperaba que Thalía apareciera de alguna manera. Una llamada, un mensaje, una visita, lo que fuera. Pasaron días. Pasaron semanas, pasaron meses, nada. Hasta que casi un año después del secuestro, Ernestina tomó el teléfono ella misma y marcó el número de Thalía. La conversación duró menos de 5 minutos. Thalía mencionó la gira, los compromisos de Tommy, la distancia entre Nueva York y la Ciudad de México. Ernestina le preguntó directamente, ¿por qué nunca me buscaste? La respuesta de Thalía fue algo que Ernestina no olvidó nunca, porque no sabía qué decirte. 6 palabras, porque no sabía qué decirte. No porque estuviera procesando su propio trauma, no porque Tommy le hubiera aconsejado distancia, porque no sabía qué decirte. Como si el secuestro de tu hermana fuera una situación socialmente incómoda que requiriera el guión perfecto antes de poder abordarla. Ernestina colgó el teléfono. Nunca volvió a marcar ese número. Porque lo que necesitas en esos momentos no son las palabras perfectas. Necesitas saber que alguien te importa lo suficiente como para intentarlo aunque se equivoque, aunque diga algo torpe, aunque no sepa exactamente cómo ayudar. Thalía nunca lo intentó, y esa decisión, esa ausencia sostenida durante años, destruyó cualquier posibilidad de que algo entre ellas se reparara. Pero lo que llegó después fue aún más brutal, porque la vida tiene una manera retorcida de cerrar los círculos que dejamos abiertos, y el círculo de Ernestina estaba a punto de cerrarse de la forma más definitiva posible. Llegamos a la 4ª revelación, la que te prometí desde el principio, la que no ocurrió hace 20 años, sino hace apenas unos meses, finales de octubre de 2024. Ernestina Sodi tiene 64 años, sigue viviendo en México, sigue escribiendo. Sigue lidiando cada día con la depresión y la ansiedad que el secuestro instaló en su sistema nervioso, como inquilinos permanentes. Ha pasado 22 años intentando reconstruirse, 22 años buscando alguna forma de perdonar, 22 años cargando el peso de lo que su familia hizo y no hizo en esas 34 noches de 2002. 22 años.
Y entonces su corazón decide que ya es suficiente. 28 de octubre de 2024. Ernestina sufre 2 infartos en pocas horas. Su corazón, ese músculo que había cargado tanto durante tanto tiempo, simplemente cede. La llevan de emergencia al hospital. La estabilizan en lo que se puede, pero hay complicaciones que los médicos no logran controlar completamente. Sufre un problema grave en la aorta, la arteria principal del cuerpo. Cuando eso ocurre, la pérdida de sangre interna puede ser masiva en cuestión de minutos. Los cirujanos hacen lo que pueden. Transfusiones, intervenciones de emergencia, todo el arsenal de la medicina moderna. Pero Ernestina no despierta. Entra en coma. La conectan a máquinas que respiran por ella. Su corazón late porque los medicamentos lo obligan a latir. Pero Ernestina, la persona, no está ahí. Su cuerpo está presente, su conciencia no. En ese momento alguien tiene que tomar la decisión más difícil que existe. Su familia se reúne en ese hospital. Sus hermanas, incluyendo Thalía, que aparece después de 22 años de silencio, después de no haber visitado a Ernestina tras el secuestro, después de haber mandado abogados cuando Laura quiso contar la verdad. Thalía aparece. Y también está Camila Sodi, de 38 años, actriz exitosa, hija única de Ernestina, la única descendiente directa de la mujer que está conectada a esas máquinas. Los médicos explican la situación con la precisión fría que requieren esos momentos. No hay actividad cerebral significativa. El daño es irreversible. Las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. Pueden mantenerla así indefinidamente, meses, quizás años, pero no hay posibilidad real de que despierte. Camila sabe lo que su madre hubiera querido. Ernestina había dejado indicaciones claras en algún momento anterior. No quería existir atada a máquinas, no quería ser un cuerpo vacío en una cama de hospital. Quería tener una muerte con dignidad si llegaba ese momento. Thalía tenía otra postura. Quería esperar. Más tiempo, más tratamientos, más oportunidades de que ocurriera algo que los médicos no estaban viendo. Y aquí está la pregunta que nadie en esa habitación dijo en voz alta pero que flotaba en el aire como un gas invisible. ¿Thalía quería esperar porque genuinamente creía que Ernestina podía recuperarse? ¿O quería esperar porque necesitaba más tiempo para hacer lo que no hizo en 22 años? Porque hay una diferencia enorme entre estar ausente cuando alguien está vivo y bien, y estar ausente cuando esa persona está en coma y ya no puede escucharte decir lo que nunca dijiste. 22 años tuviste para llamarla, para visitarla, para decirle, hermana, me equivoqué, lo siento, quiero arreglarlo, y no lo hiciste, y ahora está en coma y ya no puede escucharte. ¿Y quieres más tiempo? ¿Para quién? ¿Para ella que no puede procesar nada? ¿O para ti, para poder vivir contigo misma después de lo que no hiciste cuando todavía había tiempo? Camila no cedió. Tenía el poder legal, era la hija, era la única descendiente directa, y tomó la decisión que Ernestina misma le habría pedido que tomara. 8 de noviembre de 2024. Después de más de 20 días en terapia intensiva, desconectan a Ernestina Sodi. Muere a los 64 años, rodeada de máquinas en un hospital, sin poder decir adiós con sus propias palabras, pero al menos, finalmente, sin el peso de todo lo que había cargado. Ya no tiene que despertar cada mañana con las 5 palabras resonando en su cabeza. Ya no tiene que vivir sabiendo que su familia puso precio a su liberación, y ese precio fue el 2.8% de lo que pedían. Ya no tiene que cargar con el silencio de Thalía ni con los abogados de Tommy, ni con los 22 años de ausencia que nadie le devolvió. Ya descansa. Pero entonces ocurre algo que nadie esperaba, y que revela con una claridad brutal hasta qué punto esta familia lleva décadas rota. Comienza una guerra por sus cenizas, así como lo escuchas. Por las cenizas de una mujer que acaba de morir, después de 22 años de abandono familiar, empieza una disputa pública que llega hasta las redes sociales. Camila quiere quedarse con los restos de su madre. Es comprensible, es la hija, es quien estuvo más cerca de Ernestina en sus últimos años, es la persona que tomó la decisión de desconectarla respetando su voluntad. Pero Thalía también reclama las cenizas. Nadie puede decir con certeza por qué. Quizás porque es lo único que puede hacer ahora que ya no hay posibilidad de conversación. Quizás porque la muerte tiene esa capacidad cruel de hacerte ver lo que ignoraste, cuando todavía había tiempo de actuar. Quizás porque Thalía necesita esas cenizas para callar algo que ninguna terapia, ni ninguna cantidad de dinero puede callar. En enero de 2025, la disputa se hace pública.
Camila y Thalía se enfrentan abiertamente, la sobrina contra la tía, la hija contra la hermana, peleándose por los restos físicos de una mujer que ambas dejaron sola de maneras distintas. Thalía con su silencio de 2 décadas, Camila, según algunos reportes, distanciándose en los últimos años porque el peso de la depresión de Ernestina era demasiado difícil de sostener de cerca. Y ahí están las dos, peleando por las cenizas como si eso pudiera compensar los años de ausencia, como si quedarse con ese polvo borrara todo lo que no se hizo, mientras Ernestina todavía estaba viva y podía recibir una llamada, una visita, una disculpa. Lo único que tienes es tu voz. Pero Ernestina ya no tiene voz. Ya no puede decir a quién le corresponde quedarse con lo que queda de ella. Ya no puede decir me abandonaron. Ya no puede decir nada. Y la familia que la falló en vida pelea ahora por sus cenizas como si la muerte les diera de repente el derecho que no ejercieron en vida. Ernestina Sodi vivió 64 años, 42 antes del secuestro, 22 después, y esos 22 años finales los vivió fracturada. Fracturada por lo que los criminales le hicieron en ese sótano, pero más fracturada aún por lo que su propia familia eligió no hacer cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Porque hay 2 tipos de heridas, las que te abren de afuera, que duelen de manera brutal, pero que con el tiempo el cuerpo aprende a cerrar. Y las que te abren desde adentro, las que vienen de las personas que se supone que son tu refugio, esas no cicatrizan de la misma manera. Esas se quedan abiertas. Y eso nos lleva al cierre de esta historia. Porque hay alguien más en esta ecuación que todavía no hemos visto desde adentro. Alguien que tuvo todo el poder del mundo para cambiar el rumbo de esta tragedia y eligió no usarlo. Finales de la primera década del 2000. Thalía tiene aproximadamente 38 años. Está en la cima de todo lo que alguna vez soñó. Casada con Tommy Motola, viviendo entre los Hamptons y Manhattan, ganando fortunas, siendo reconocida en cada aeropuerto del mundo. Tiene lo que la niña del departamento pequeño creyó que lo resolvería todo. Pero algo empieza a fallar. Al principio es solo cansancio, más del habitual, más persistente, que no mejora con descanso. Luego son las articulaciones. Luego la cabeza. Luego el cuerpo entero protestando de maneras que los médicos no logran identificar de inmediato. Pasa de especialista en especialista. Se hace todos los estudios posibles, y la respuesta que recibe repetidamente es la misma. Estás bien, es estrés, descansa. Pero Thalía sabe que no es estrés. Algo más profundo está fallando. Finalmente alguien encuentra la respuesta. Enfermedad de Lyme. Infección bacterial transmitida por garrapatas que ataca el sistema nervioso. Genera fatiga crónica que no cede, dolor muscular constante, problemas neurológicos que se manifiestan de formas impredecibles. No tiene cura, solo tiene manejo de síntomas, y ese manejo es inconsistente porque la enfermedad avanza y retrocede según sus propias reglas. Thalía recibe ese diagnóstico y siente que el suelo desaparece bajo sus pies, porque ella es su cuerpo, es su voz, es su energía en el escenario, y su cuerpo la está traicionando de la misma manera en que ella traicionó a Ernestina. Gradualmente, silenciosamente, sin que los demás lo notaran hasta que ya era demasiado tarde para evitarlo. Los años que siguen son una batalla constante contra algo que no tiene forma visible. Hay días en que levantarse de la cama requiere un esfuerzo que antes le habría parecido imposible de imaginar. Días en que el dolor es tan intenso que llorar es la única respuesta disponible. Días en que la memoria falla de maneras que asustan, nombres que se olvidan, conversaciones que se pierden, la sensación de que el cerebro está procesando a la mitad de su velocidad normal. Días en que la voz, esa voz que fue lo único que tuvo durante toda su vida, se quiebra en mitad de una canción, se cierra, no obedece. Lo único que tienes es tu voz, y ahora ni siquiera eso está garantizado. Thalía empieza a cancelar presentaciones. Primero una, luego otra, luego giras enteras. Los fans se preguntan qué está pasando. Los medios especulan sobre lo que prefieren especular. La realidad es más simple y más cruel que cualquier especulación. Su cuerpo ya no puede sostener el ritmo que ella le exige. La ironía es devastadora de una manera que cuesta mirar directamente. Durante 22 años, Thalía tuvo el poder de llamar a Ernestina, de ir a verla, de ayudarla a sanar de un trauma que la estaba destruyendo lentamente. No lo hizo porque tenía giras que hacer, compromisos que cumplir, una carrera que mantener.
Y ahora su propio cuerpo le está diciendo exactamente lo que Ernestina tuvo que aprender en ese sótano, que hay límites que no puedes ignorar indefinidamente, que el cuerpo tiene su propia cuenta que cobrar, que puedes correr durante décadas, pero eventualmente te alcanza lo que estás huyendo. De la misma manera que Ernestina tuvo que parar 34 días en un sótano, ahora Thalía tiene que parar. Y no hay Tommy Mottola que pueda comprarle la cura a esto. No hay equipo legal que pueda demandar a la enfermedad. No hay departamento de relaciones públicas que pueda gestionar lo que ocurre cuando no puedes salir de tu cama. Tiempo después fallece Yolanda Miranda, la mujer que vendió retratos en plazas para alimentar a 5 hijas. La mujer que apretó los dientes durante décadas sin quejarse. La mujer que le dijo a Thalía que lo único que tenía era su voz. Se va. Y en el funeral están todas las hermanas. Es la primera vez que Ernestina y Thalía se ven en años. Se miran desde lados opuestos del cementerio. No se hablan, no se abrazan, no lloran juntas, porque hay heridas que ni siquiera la muerte de la madre que las tuvo a las dos puede sanar. La familia Sodi se reúne para enterrar a Yolanda, y lo que queda claro en ese cementerio es que ya no son una familia en ningún sentido funcional de la palabra. Son personas que comparten un apellido y un trauma, y que aprendieron a cargarlo cada una por su cuenta, porque la alternativa, cargarlo juntas, requería conversaciones que nadie estaba dispuesto a tener. Laura, todavía herida por lo que el libro de Ernestina reveló sobre las 5 palabras. Ernestina, todavía fracturada por el abandono de Thalía y por lo que descubrió sobre las negociaciones. Thalía, lidiando con una enfermedad que le está quitando lentamente lo único que siempre creyó que era suyo de verdad. 3 hermanas, una madre enterrada, 0 reconciliación, cada una de vuelta a su vida después del funeral, y el silencio continúa exactamente donde lo dejaron. Los años que siguen son los de la decadencia lenta, no dramática, no escandalosa, lenta. Thalía sigue trabajando en la medida en que su cuerpo lo permite. Sigue sacando música de vez en cuando, sigue haciendo apariciones. Pero ya no es la Thalía que llenaba estadios y rompía récords, porque el mundo siguió girando y aparecieron otras voces, más jóvenes, más enérgicas, más sanas. Y la industria, que nunca fue sentimental con nadie, fue reemplazando lo que ya no rendía al mismo nivel. Thalía pierde relevancia de la misma manera en que se pierde todo en esta industria. Poco a poco, sin un momento concreto que pueda señalar como el final. Solo la acumulación de pequeñas ausencias, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el centro de nada. Y luego en noviembre de 2024, muere Ernestina. Y Thalía entiende algo que no había podido entender del todo mientras Ernestina estaba viva. Que ya no va a haber reconciliación. Que ya no va a haber una conversación donde se digan todo lo que nunca se dijeron. Que los muertos no perdonan porque los muertos ya no pueden hacer nada. Solo dejan preguntas que se quedan flotando sin respuesta posible. ¿Por qué nunca me llamaste? ¿Por qué tu carrera valió más que yo? ¿Por qué mandaste abogados cuando lo que necesitaba era que aparecieras? ¿Por qué esperaste hasta que estaba en coma para ir al hospital? Preguntas que Ernestina se llevó y que Thalía tendrá que cargar el resto de su vida porque ya no hay nadie que pueda responderlas. Hoy Thalía tiene 54 años. Vive entre los Hamptons y Nueva York. Sigue casada con Tommy Mottola. Tienen 2 hijos. Todavía saca música. Todavía hace apariciones. Todavía existe en el espacio público. Pero como leyenda del pasado, como nombre que la gente menciona con la nostalgia que se reserva para las cosas que ya no están. ¿Te acuerdas de Thalía? ¿De Marimar? ¿De María la del barrio? Todo en pasado. Y la enfermedad de Lyme sigue ahí. Días buenos en que puede funcionar casi con normalidad. Días malos en que el cuerpo simplemente no responde. Dolor crónico. Fatiga que no cede. La incertidumbre de no saber cómo va a amanecer mañana. Su voz ya no tiene el poder que tenía. Sus articulaciones ya no le permiten bailar como bailaba. Las giras largas ya no son posibles. Lo único que tienes es tu voz. Y su voz se está apagando. Pero lo que más ha perdido no es la voz ni la energía, ni la capacidad de llenar un estadio. Lo que más ha perdido es algo que ningún diagnóstico médico puede cuantificar. Laura Zapata no le habla. Ernestina está muerta. Camila Sodi la culpa públicamente de haber abandonado a su madre. Thalía vive en esa mansión de millones de dólares, rodeada de todo lo que el éxito puede comprar. Y también vive con algo que no tiene precio de venta ni en ningún catálogo. Culpa.
La culpa de saber que tuvo 22 años para arreglar las cosas y no lo hizo. Que pudo haber defendido a sus hermanas y eligió el silencio. Que puso su imagen por encima de su familia y ahora ya no tiene ni lo uno ni lo otro. No tiene la carrera que sacrificó todo por mantener, porque la industria siguió sin ella. Y no tiene a la familia que sacrificó para tener esa carrera. Hay llamadas que debiste hacer. Hay disculpas que debiste decir. Hay presencias que debiste ofrecer cuando alguien las necesitaba. Y después la vida te quita la oportunidad de hacerlo. Y todo lo que queda es el peso de lo que no hiciste. Recorramos esta historia en números fríos porque a veces los números dicen lo que las palabras no terminan de decir. 1971. Nace Ariadna Thalía Sodi Miranda. Quinta hija. La que no estaba en los planes. 1977. Su padre muere en la otra casa. Thalía tiene 6 años y no puede ir a despedirse. 1989. A los 19 años comienza una relación con Alfredo Díaz Ordaz. 40 años. 21 años de diferencia. 1993. Alfredo muere de hepatitis C. Thalía queda sola a los 22 en el punto más alto de su fama. 2000. Se casa con Tommy Mottola en San Patricio, Nueva York. El sueño que comenzó en un departamento pequeño llega hasta esa catedral. 22 de septiembre de 2002. Secuestran a Laura Zapata y Ernestina Sodi. $5 millones exigen. Octubre de 2002. Liberan a Laura después de 18 días. Ernestina se queda 16 días más. Pagan $140,000. El 2.8% de lo que pedían. 2005. Tommy Mottola manda abogados para censurar cautivas. El poder institucional silenciando a una víctima. 2006. Ernestina publica Líbranos del mal. 5 palabras que parten a la familia. No la liberen, es mi hermana. Finales de los 2000, diagnostican a Thalía con enfermedad de Lyme. El cuerpo comienza a cobrar su cuenta. 2011, muere Yolanda Miranda. Las hermanas se ven en el funeral y no se hablan. 8 de noviembre de 2024, muere Ernestina Sodi a los 64 años. 2 infartos, complicación cardíaca. Más de 20 días en terapia intensiva. Enero de 2025. Thalía y Camila Sodi se pelean públicamente por las cenizas. Tía contra sobrina. Familia contra familia. 3 generaciones de mujeres Sodi. Un secuestro que lo cambió todo. 22 años de silencio. Una familia destruida. 0 reconciliación. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que ocurre cuando priorizas tu imagen sobre las personas que te necesitan, cuando te convences de que siempre habrá tiempo para arreglar lo que dejaste roto, cuando crees que el dinero y la fama son una razón válida para no contestar el teléfono cuando tu hermana llama después de sobrevivir 34 días en un sótano, y luego descubres que el tiempo no espera, que los muertos no tienen paciencia, que la culpa no tiene un precio de mercado que puedas pagar y liquidar. La lección de esta historia no cabe en una frase de póster motivacional. No es que la fama corrompe ni que el dinero no compra la felicidad. Es algo más específico y más difícil de escuchar. Hay cosas que solo puedes arreglar mientras la otra persona sigue viva. Las disculpas no funcionan frente a las tumbas. Los abrazos no llegan a los muertos. Las palabras lo siento no resuenan en las cenizas. Thalía tuvo todo lo que el mundo mide como éxito. Estadios llenos, millones de copias vendidas. Una boda en la catedral más famosa de Nueva York, el apellido del hombre más poderoso de la música. Pero no tuvo lo único que no se puede comprar ni negociar ni gestionar con un equipo de relaciones públicas: el tiempo con su hermana antes de que ese tiempo se acabara. Tenía fama, pero no tenía el perdón de Ernestina. Tenía poder, pero no tenía reconciliación con su propia historia. Tenía dinero, pero no tenía paz. Tenía todo lo que el mundo ve desde afuera y perdió lo único que importaba desde adentro. La oportunidad de decir, perdóname mientras la otra persona todavía puede escucharte. ¿Por qué no llamó a Ernestina en 22 años? ¿Por qué permitió que Tommy la silenciara a Laura? ¿Por qué esperó a que su hermana estuviera en coma para aparecer en el hospital? ¿Por qué necesitó una muerte para entender lo que había perdido? No hay respuestas, solo el mismo silencio que Thalía le dio a Ernestina durante más de 2 décadas. Y ese silencio ahora es todo lo que queda. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en alguien a quien no has llamado, en algo que no has dicho, en una conversación que sigues postergando porque crees que habrá tiempo, comparte este video, porque todos tenemos una Ernestina en nuestras vidas.
alguien a quien le debemos una llamada, una disculpa, una presencia. Y todos cometemos el mismo error de creer que el tiempo es infinito hasta que deja de serlo. La próxima semana te cuento la historia de otra figura del espectáculo latino que también eligió su imagen sobre su familia. Una mujer que llegó a la cima absoluta y que lo perdió todo por una decisión que tomó en un quirófano. ¿Quién es? Lo sabrás en 7 días. Nos vemos ahí.